Hola, ¿Viste? ¿Viste, buenas ingeniero? noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniero. Buenas, Buenas buenas. noches, ingeniero. ¿Cómo están, chicos? Vamos a iniciar este curso. Yo quiero darle la bienvenida al ingeniero Einer Valle Mejía. Inge, ¿está usted presente por ahí? Ah, ya lo veo, ahí, Einer Valle. El ingeniero Einer Valle es ingeniero industrial de la UAGRM, es de nuestra, como dicen, la casa madre de todos los ingenieros industriales. También es técnico superior del Tecnológico Santa Cruz, especialista en instalaciones eléctricas. Él ha trabajado también de auxiliar en algunas materias, tiene bastante experiencia en el tema de las instalaciones eléctricas, que, bueno, quiero hacer notar la importancia para los estudiantes y para todos nosotros el saber manejar esto de la electricidad. Parece que no hace daño la electricidad, pero uno la toca nomás y ya ahí se murió uno así de fácil. El otro día aquí en mi casa, gente especialista de la CRE estaba arreglando un transformador y hizo un corte, algo pasó, miren, y cayó, pero así seco, seco el hombre cayó. A pesar de que tenía todo el equipo de seguridad, tenía mucho, bueno, supongo que EPP, protección contra la parte eléctrica, y aún así. Pero también yo estaba cambiando un foco y chispeó y me botó lejos, pero más bien me botó lejos la electricidad. Entonces, mucho, mucho, mucho respeto a la electricidad. No se hagan a los que no hace nada. No, no, no. Aquí el ingeniero les va a explicar muy bien qué respeto hay que tener a la electricidad y se la puede manejar. Yo he visto que hacen muchos cambios sin ni siquiera bajar la palanca, pero saben manejar. Mi madre me decía, ay, Fernando, vos que eres ingeniero industrial, a ver, arreglame esto, haz esta instalación. Pero yo no sabía porque no me enseñaron eso. Entonces, jóvenes, estamos nosotros dando estos cursos para que ustedes tengan habilidades más técnicas, que no solo sean teóricas, sino técnicamente que ustedes sepan manejar la electricidad. Y aquí el ingeniero les va a enseñar con detalle y luego van a ver, primero la parte teórica, es cierto, y después la parte práctica. En esa parte práctica van a ir y allá van a hacer las conexiones, van a manejar los equipos. Ha salido muy bien, han salido muy bien los cursos que hemos hecho de instalaciones eléctricas. La gente pide que se dé el curso ya a nivel más profundo luego. Hay técnicos electricistas, industriales, ¿no? Pero lo básico vamos a iniciar hoy día. Entonces yo, primero a nombre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Gabriel, quiero agradecerles por estar inscritos en este curso, por haber confiado en nosotros. Esperamos no decepcionarlos. Sé que el ingeniero lo hace muy bien. Nuestras instalaciones también en laboratorio están muy bien adecuadas. Y cualquier observación que tengan sobre, no sé, alguna consulta con el docente, pregunten al docente o directamente a mí también me escriben, o al que está encargado, que es Peter, que está a cargo de la administración del curso estos días. Lo que queremos es que ustedes salgan satisfechos, salgan sabiendo y que el material, que todo esté acorde a lo que ustedes necesitan. Sin más preámbulo, agradecerle al ingeniero Einer Valle por estar aquí presente. Yo le cedo la palabra y quisiera un poquito que le cuente también la experiencia que usted ha tenido en todo el rubro eléctrico. Y eh, sería eso todo conmigo. Muchas gracias a los jóvenes y al ingeniero. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Comencemos entonces. Buenas noches, ingeniero. Ya puede compartir si desea. Ya, perfecto. Muy buenas noches a todos los jóvenes. Muchas gracias, ingeniero Canavires, también. Bueno, antes de empezar, como me voy a presentar un poco, como todos saben, mi nombre es Einer Valle Mejía, soy técnico superior en electromecánica industrial y también soy ingeniero industrial, ¿no? Tengo bastantes años en el área
de instalaciones eléctricas, también como tanto en el área domiciliaria como industrial, ¿no? Bueno, en base a la experiencia que he tenido, como decía el ingeniero, nunca hay que confiarse en la corriente, ¿ya? Para que al más mínimo descuido que uno tiene, pueden pasar muchas desgracias, ¿no? El tema de la corriente, como decía, por más que tengas todos los equipos de protección personal, ¿no? Eh, siempre hay que tener mucha atención, mucho cuidado. El hecho de que uno sepa bastante no significa de que no va a tener precauciones, ¿no? Así como vamos a ver en el curso, también van a ver las reglas de oro, ¿no? El tipo de EPP que se tiene que utilizar, también en algunas situaciones que se presenten, ¿no? ¿Qué deben hacer? Porque ustedes más que todo tienen que estar calmados, pensar y actuar en ese instante, ¿no? No de porque los segundos cuentan, ¿no? Ya van a tener con este curso el por qué. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulos, continuemos. Bueno, como decía el ingeniero, el curso práctico de instalaciones eléctricas. Como todos conocemos, cuando hablamos de instalaciones eléctricas, estos se subdividen en lo que viene a ser domiciliaria e industrial. No, en esta parte, más que todo en este curso, vamos a aprender lo que es la parte básica. Vamos a también ingresar a lo que viene a ser, ver algunos conceptos básicos, como decir qué es electricidad, por qué cómo se produce la electricidad, de qué manera, ¿ya? También vamos a ver conceptos como qué es la tensión, qué es la resistencia, qué es la intensidad, ¿no? Vamos a ver un poco lo que viene a ser la ley de Ohm también, los distintos tipos de corriente, también distintos tipos de circuitos. Y al dominar todo lo que viene a ser esta parte de los conceptos, vamos a ingresar a lo que viene a ser un vistazo a lo que viene a ser instalaciones domiciliarias, interpretación de plano, simbología, vamos a hacer algunos esquemas, ¿no? Y qué más vamos a captar y vamos a entender al momento que ingresemos a la práctica, ¿no? Entonces, eso sería la pequeña introducción. No sé si logran ver mi pantalla. Entonces, aquí viene una incógnita, una pregunta. ¿Cómo serían nuestras vidas sin electricidad? No sé si alguien me podría responder. ¿Cómo creerían ustedes sin estar sin celular, sin estar sin música, sin tener luz en sus casas, ¿no? Sin tener movilidad, sin nada de eso? ¿Cómo creerían que sería nuestra vida? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, en el chat. Sí. Oscuridad. Bueno, sí, estaríamos en un mundo lleno de oscuridad, ¿no? Entonces, según el avance de la tecnología, es muy importante lo que viene a ser la electricidad en nuestra vida. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de qué es la electricidad, dónde la vemos, dónde está la electricidad, cómo se produce la electricidad, ¿no? Vamos a respondernos lo que viene a ser esas incógnitas, ¿no? Como vemos, aquí un pequeño concepto de qué es la electricidad. Es un tipo de energía que se manifiesta como un conjunto de fenómenos físicos que se relacionan con la carga eléctrica en los cuerpos y en el flujo de esta carga a través de ellos, ¿no? Este estudio, como decíamos, se subdivide en lo que viene a ser electrostática y electrodinámica. Cuando hablamos de electrostática, recordándonos también la parte de la física, estudia los efectos entre cuerpos eléctricamente cargados, en pocas palabras, que ellos se encuentren en reposo, ¿no? Mientras que la electrodinámica estudia los efectos de cargas cuando estos están en constante movimiento, ¿no? Pero ¿qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es la que es causada por el movimiento de las cargas eléctricas dentro de un conductor, ¿ya? Eso, ¿qué efectos produce esta energía? Algunos efectos que pueden producir vienen a ser lo que es el calórico, lumínico, magnético y químico. Un ejemplo de los calóricos, las resistencias, por decirlo, los calefactores o las teteras eléctricas, entonces eso ahí presentamos. El lumínico, que viene a ser lo que viene a ser en los focos, las lámparas, todo eso. Magnético, los imanes y químico, también lo que vemos, ¿ya? Pero para eso tenemos algo importante, ¿cómo se divide la materia? Nosotros sabemos que la materia está dividida en ¿qué? En cuerpo
partículas, moléculas y átomos. Pero ¿qué es el cuerpo? ¿Qué son los cuerpos? Son porciones limitadas de materia. Las partículas, partes de un cuerpo; moléculas, partes de una partícula; y átomos, partes de una molécula. ¿Ya? Como sabemos nosotros, la materia está formada por moléculas y esta está formada por partículas aún más pequeñas llamadas átomos. ¿Ya? Pero estos átomos tienen tres tipos de partículas, las cuales son protones, neutrones y electrones, ¿no? Que son muy importantes. Pero ¿qué diferencia existe entre un protón y un electrón? La diferencia está entre su partícula subatómica, aparte de su masa, y es en relación a su carga eléctrica, ¿no? Como sabemos, al hablar de protones, esos tienen un signo positivo. Entonces, cargas eléctricas positivas. Mientras en el caso de los electrones, tienen carga eléctrica negativa. Mientras que los neutrones, como dice su nombre, neutrones, vienen a ser neutros. Bueno, entonces, como vemos, la carga eléctrica se manifiesta a través de una fuerza de repulsión o una fuerza de tracción, ¿ya? Entonces, aquí viene con lo que viene a ser el concepto. Cuando son signos iguales, se repelen, como vemos aquí en la imagen, mientras que son signos de distintos cargas, ya sea positiva y negativa, se atraen, ¿no? Eso lo hemos observado en la física. Entonces, para ello, determinemos qué es la carga eléctrica. Es una propiedad intrínseca de la materia. En otras palabras, toda materia que posee una carga eléctrica, o sea, una cierta cantidad de electrones, protones y neutrones. Ya, para ello, al conocer todos estos conceptos, podemos definir qué viene a ser la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué viene a ser qué? El flujo de electrones a través de un conductor. Entonces, esa cantidad de electrones que va a recorrer durante ese conductor. En este caso, cuando hablamos nosotros de conductores, vienen a ser los cables, ¿no? A eso más que todo nos referimos. O si no, algún elemento que sea conductor de corriente, como es en el caso de oro, cobre, que esto vamos a verlo más adelante. Ya, la cantidad de carga que pasa por el conductor en un intervalo de tiempo determinado es la intensidad de corriente eléctrica. Como vemos, ahí como vemos en la figura, podemos observar cómo es lo que se pasa en los electrones durante el conductor. Siempre esto viene del lado negativo hacia el lado positivo, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de intensidad de corriente, nosotros en el sistema internacional, esta medida es en amperios, ¿no? Donde si se tiene una corriente de 1 amper, si por un conductor pasa una carga de 1 coulomb por un segundo. Entonces, ¿cuántos amperes habrá si pasa una carga de 9 coulomb en 3 segundos? Entonces, en ese caso sería 3 amperes. ¿Por qué? 9 dividido entre 3 igual a 3. ¿Qué hace que los electrones se muevan dentro de un conductor? Nadie. No importa si se equivoca, aquí vinimos también a aprender un poco. Ya. Como aquí sería la respuesta. Sabemos que para que un cuerpo cualquiera se mueva, es necesario aplicarle una fuerza. Esta fuerza hace un trabajo. Este trabajo equivale a la energía necesaria para que el cuerpo se desplace. Ocurre lo mismo para mover electrones. Esta energía es proporcionada por una fuente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de concepto de fuente, se refiere más que todo, por ejemplo, a las baterías, a las pilas, ¿no? A eso, todo lo que nos provee de corriente. ¿Ves? Como vemos aquí, ella puede ser una pila, un generador, una batería o la red domiciliaria, como vemos ahí en, en los dibujos. Ahora, también, para que se ocurra ese movimiento, ¿no? Tiene que existir una diferencia potencial, ¿ya? En el cual nosotros lo conocemos como, puede ser como voltaje o tensión, ¿no? Pero también podemos decir que el voltaje es la capacidad que tienen algunos aparatos fuentes para poner en movimiento la carga eléctrica a través del conductor, ¿ya? Entonces, lo que viene a ser la tensión, esta capacidad se mide más que todo en voltios, que es la energía necesaria para mover una carga eléctrica, que también nosotros podemos encontrar o saber esto mediante el nombre de tensión o diferencia de potencial.
Y como la energía se mide en joules y la carga eléctrica en coulomb, por lo tanto el volt va a ser joules sobre coulomb, una de las fórmulas que vamos a ver. Ahora, como veíamos diciendo a continuación, podemos ver dos tipos de corriente. La corriente continua, ¿no? Como dice su nombre, continua. ¿Qué nos trata de decir eso? Que esta no va a variar a través del tiempo. Va a ser constante, ¿ya? Esto, ¿dónde lo podemos observar? Esto vemos, como decíamos en el ejemplo anterior, en baterías o pilas, ¿ya? Mayormente tiene un voltaje más que todo bajo, entre unos 12, 24 voltios, ¿no? Y la corriente alterna, como dice su nombre, alterna, que significa que a través del tiempo va a variar el voltaje, o va a variar la intensidad, ¿no? De corriente a través del tiempo. Va a haber un momento que va a valer un ampere, o va a ser nulo, o va a ser menor. Entonces, siempre a través del tiempo va a ser diferente. Y ahora, como decíamos, ¿qué es un conductor? Ya, un conductor es aquel en el cual pasan todo lo que quieren hacer las cargas eléctricas, ¿no? Para alimentar algún equipo, ¿no? Entonces, también los conductores pueden ser, hay de buenos conductores y aislantes. Ahora, los conductores pueden ser de materiales como ser cobre, oro, aluminio, ¿ya? Pero nosotros mayormente, lo que viene a ser en las instalaciones domiciliarias, se utilizan lo que viene a ser el material cobre. ¿Por qué? Porque si vemos, vamos a ver una tabla también comparativa, en el cual el cobre viene a ser el mejor conductor, ¿no? Y a la vez tiene un costo más bajo a comparación del oro, que el oro también es un buen conductor, ¿no? Pero tiene un costo elevado. Mayormente nosotros vamos a ver conductores de oro en lo que viene a ser en las placas de los celulares, en las tarjetas también, entonces en todos esos aparatos, ¿ya? Ahora, también existen conductores que contienen aislantes, ¿ya? Como viene a ser el vidrio, la goma, la porcelana, el plástico, que son protectores en el cual evita que nosotros tengamos un contacto directo con la corriente, ¿no? No sé si han observado los cables, que cuando ustedes comienzan a pelar los cables, ahí van a ver el cobre y va a tener su protector, que viene a ser el aislante, ¿no? Entonces eso evita que nosotros tengamos un contacto directo con la corriente y podamos sufrir alguna descarga eléctrica. En pocas palabras, resumiendo todo esto, decimos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia, los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva, las cargas de igual signo se repelen y de distintos signos se atraen, los materiales que facilitan el movimiento de electrones se llaman conductores, y por el contrario, los materiales que no permiten el movimiento de electrones se llaman aisladores. ¿Ya? Eso vendría a ser en base a una pequeña introducción a lo que viene a ser la electricidad domiciliaria. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta este momento para continuar? Todo claro. ¿Todo clarísimo? Vamos a ver. Sí, todo claro. Ya, entonces vamos a ver todos claro. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para verla. Ya, ¿qué decíamos que era la electricidad? Alguien, por favor, y aquí podría responder. Es un tipo de energía que se manifiesta a través de fenómenos físicos. Fabiola Valeria fue la que respondió, ¿no? Sí, Bien, perfecto. ¿Por, por cuántos tipos de partículas está formado el átomo? ¿Y cuáles son?
Por 3. Protones, neutrones y electrones. Ya, muy bien. ¿Qué pasa cuando las cargas son del mismo signo y de distintos signos? Cuando son de diferentes signos, se repelan. Ah, no, se atraen, y cuando son de iguales signos, se repelan. Y en base a todo eso, ¿qué es la corriente eléctrica? Aquí llegamos a concluir qué es la corriente eléctrica. La circulación de electrones. Circulación de electrones a través de un conductor. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacía que los electrones se muevan a través del conductor? La fuerza. Muy bien. La fuerza en este caso, también como ser también la tensión. ¿Ya? Entonces, hablando de todo esto, ¿cuántos tipos de corrientes existen? Y me explican un poquito, por favor. Dos tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna. Muy bien. ¿Qué es la continua y cuál es la alterna? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es que la continua no varía en el tiempo y la alterna sí varía en el tiempo. Es variable. Sí, una es constante y la otra no. Muy bien. ¿Qué es un conductor? Y denme ejemplo de los conductores. Se encarga de llevar la electricidad de un lado al otro. Un ejemplo serían los cables. ¿De cuál material viene a ser? ¿De cobre o aluminio o también de oro? Y más que todo hago estas preguntas para que ustedes siempre las tengan ahí. Son conceptos muy importantes que deben conocer al momento de trabajar con corriente. Y en cualquier momento también, cuando ustedes estén trabajando, le van a preguntar, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros diferenciar cuáles son corriente alterna, corriente continua, ya. Después vamos a ver los distintos circuitos, ya después vamos a ver lo que van a ser también existen instalaciones monofásicas y trifásicas, cuánto es su voltaje en la monofásica, cuánto es su voltaje en la trifásica, ¿no? Más que todo ese es el objetivo, ¿ya? Yo siempre voy a hacer algunas preguntas en base a lo que vayamos haciendo, igual cuando estemos en la parte práctica, de la misma manera vamos a realizarla, ¿ya? Porque es más que todo porque ustedes lo van a experimentar. Todo el trayecto de la carrera van a ver estos conceptos, van a necesitar saber estos conceptos, tanto en la electrotecnia 1 como en la electrotecnia 2, al igual que en control automático, ¿no? Son muy importantes estos conceptos, ¿ya? Esto igual lo van a volver a ver con su auxiliar de electrotecnia 1, igual con el ingeniero Claro, ¿no? Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Ya en la parte, lo que viene a ser en los conceptos, mayormente es más rápido, ¿no? Que en la parte práctica. Ya uno llega a captar más en la parte práctica todo lo que vemos en la teoría. Entonces, vamos a ver lo que viene a ser la corriente eléctrica y fuentes de energía. Entonces decíamos, recordando que era una carga eléctrica, decíamos que una propiedad intrínseca de la materia, o sea, la materia como lo es en la masa. Una mayor cantidad de protones da como resultado una carga negativa, y una menor cantidad de electrones que protones da como resultado una carga positiva. ¿Ya? Esta teoría, si pueden, igual pueden sacarle alguna fotito, igual o pueden escribirlas también, ¿no? Porque igual le va a servir para las materias, ¿no? Para los exámenes teóricos que tengan también, ¿no? Ahora, ¿qué es un ion? Es una partícula cargada eléctricamente, es decir, que son átomos moléculas que no son eléctricamente neutros. ¿Qué diferencia hay en cuanto a cantidad de carga se puede establecer entre los átomos que se muestran a continuación? ¿Cuáles son las diferencias que tienen entre ellos? ¿No?
como podemos ver en la primera imagen, observamos que el primero tiene menos electrones que protones, mientras que en el segundo tiene igual número de electrones que protones, ¿ya? Entonces, aquí con esto podemos distinguir los dos tipos de iones, los ion positivo y ion negativo, ¿ya? Cuando hablamos de ion positivo, el átomo con más protones que electrones tiene carga positiva y a ese se llama ion positivo. Y cuando se llama ion negativo, cuando los átomos tienen más electrones que protones y estos tienen carga negativa. ¿Cómo se manifiestan los cuerpos cargados eléctricamente? Cargas de igual, como volvemos a recordar, de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen mediante una fuerza de repulsión o de atracción. ¿Cuándo se genera la corriente eléctrica? Esta se genera cuando los electrones se mueven a través del conductor. Por ejemplo, en la figura vemos cómo 3 electrones se ven atraídos por un protón. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso decíamos al inicio de que cuando todo el circuito eléctrico pasa del signo negativo hacia el signo positivo. Entonces, de esa manera, al unir tanto el negativo como el positivo mediante un conductor, la atracción que tiene el lado positivo hace que se recorra la corriente eléctrica a través del conductor. ¿Ya? ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Es la cantidad de carga que se mueve por un conductor en un determinado tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional, recordando, es el ampere. Esta unidad da origen al nombre del instrumento que se utiliza para medir la corriente eléctrica, que sería lo que es el amperímetro, que eso ya más adelante igual les voy a mostrar y les voy a explicar cómo utilizarlo y lo vamos a poner en práctica igual. ¿Qué es el ampere? Es la medida de la intensidad de corriente en el sistema internacional, y esa es referencia a la cantidad de carga mediante el coulomb que pasan por un conductor en un segundo. Ahora, ¿de dónde proviene la electricidad que consumimos en nuestras casas? ¿Ya? La electricidad que consumimos en nuestras casas provienen de centrales eléctricas donde se generan a partir de la conversión de otras energías. ¿Ya? Estas, más adelante vamos a ver de qué manera, cómo se generan, qué equipos se utilizan, ¿no? Tanto, o también qué recursos igual, ¿no? La cual dice desde las centrales eléctricas viaja por los cables hasta llegar a nuestras casas. Siempre hay una secuencia, ¿no? Entre un generador, un transmisor y después la distribución a la distinta. Ahora, ¿qué fuente de energía usted conoce que utilizan las centrales de generación eléctrica? Carbón, agua, uranio y también lo que viene a ser el mar. La biomasa, gas natural, petróleo y el viento. Entonces, todo esto, materiales se utilizan para, o estos recursos se utilizan para generar corriente eléctrica. Ahora, para generar la electricidad son necesarias las fuentes de energía, las que se clasifican en dos grupos, entre las renovables y las no renovables. En este caso, a ver, ¿cuáles serían las renovables? ¿Ya? Es aquella que utiliza energías limpias y que no se agotan. ¿Cuáles son sus principales características? Las principales características de las fuentes de energías renovables son: no contaminan el medio ambiente y tampoco se agotan. Mientras que las no renovables, ¿ya?, son aquellas que utilizan recursos que con el tiempo se agotan. ¿Qué fuentes de energía no renovables existen? El petróleo, el carbón, la energía nuclear y el gas natural, más la energía química de las pilas. ¿Cuál de estas fuentes de energía no renovables es la más utilizada? Es el petróleo. ¿Cómo afecta al medio ambiente el uso de las fuentes de energía no renovables? Su uso contamina el medio ambiente. ¿Cuáles son las fuentes de energía eléctrica renovables más utilizadas hasta ahora? ¿Cuáles creen que serían? El agua. Ya, esa es una. Muy bien. ¿Alguien más? El viento. El viento. Y ahí vemos. Energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía de biomasa. ¿Ya? Ahorita mayormente, si vemos en el lado comercial, se está implementando mucho lo que viene a ser la energía solar con los paneles solares, ¿no? Eso ya se están implementando, ¿no? Eso sí, se hace siempre un cálculo dependiendo de la cantidad de kilovolts que necesitan ya la empresa. Estos mayormente se utilizan, por decirlo ahorita, se están poniendo más que todo en práctica en la parte domiciliaria. ¿Por qué? Porque no existe un gran consumo, ¿no? Entonces,
Porque si nos ponemos a observar, ahorita está contando, por ejemplo, un panel que produce 400 watts, están costando como unos 1.500 bolivianos, solo uno, ¿no? Y si nos ponemos a observar algún equipo, por decirle, ¿qué podría hacer no funcionar? Podría hacer no funcionar hasta solamente una secadora, o podría hacer no funcionar tal vez un microondas o una heladera, tal vez no. Pero, por decirle, para hacer funcionar una lavadora o hacer funcionar una ducha, ¿no? Entonces necesitaría mayor cantidad, entonces mayor inversión, ¿no? Pero hay cosas que se vería a largo plazo. Ahora, implementando los paneles solares en una industria que tienen un consumo más de 15.000 volamperes, entonces no se imaginarían el gasto grande. Entonces, poco a poco van implementando para reducir los costos, ¿no? Que ese más que todo el objetivo. De los siguientes recursos para obtener energía, ¿cuáles son renovables, cuáles no lo son? Carbón, como decíamos, uranio, gas natural, agua, mar y viento. La respuesta sería los tres primeros serían no renovables y los tres siguientes serían renovables. Ahora, ¿de dónde se obtiene la energía eléctrica su celular, reloj o su calculadora? La obtiene de unos componentes llamados batería y pilas que generan energía eléctrica. Ya, ahora también, si observamos algunas calculadoras ya vienen también con su panelcito solar, que nosotros ponemos unos cuantos minutos en el sol y vuelve a recargarse la batería, ¿no? Entonces, así también fueron probando poco a poco la implementación de esta senda fotovoltaica, ¿no? Entonces, el principio de funcionamiento de las pilas y o baterías es convertir la energía química acumulada en energía eléctrica y luego en energía mecánica al momento en que se hace funcionar, por ejemplo, el motor de un automóvil, ¿no? Eso lo podemos ver también en la batería. Claro ejemplo. Ahora, ¿qué tipos de corriente eléctrica existen? Volvemos a repetir, como decíamos, corriente alterna y corriente continua. La diferencia entre ellas es la forma en que se desplazan los electrones, lo que está en estrecha relación con la fuente de energía que genera esta corriente. Decíamos que la corriente continua se denomina corriente continua al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. Mientras que la alterna se denomina corriente alterna al flujo de cargas eléctricas que cambia de sentido a través del tiempo. ¿Cuáles son los principales tipos de fuentes de las corrientes continuas? ¿Cuáles creen que son? A ver, recordando, ya las mencioné anteriormente. A ver, vamos a ver su memoria. ¿Cuáles creen que son las continuas? La batería. Muy bien, las baterías. Baterías, pilas y celdas fotovoltaicas. Esos serían los componentes o las principales fuentes, ¿no? Baterías existen de distintos tipos, tamaños y pesos, recargables y no recargables, y su uso es extensivo en automóviles y fuentes de respaldo. El principal tipo de batería es la de plomo ácido. Y las pilas existen de distintos tipos y tamaños también, y pueden producir electricidad a partir de reacciones químicas entre distintos elementos. Y las celdas fotovoltaicas son elementos que producen electricidad a partir de reacciones químicas causadas por la exposición de su parte activa a la luz solar. Ahora la corriente alterna, la corriente que usamos en las viviendas es corriente alterna, por ejemplo lo que vemos en los enchufes. ¿Ya? La corriente alterna es producida por alternadores y generadores por centrales eléctricas. La intensidad de corriente alterna varía con el tiempo y cambia el sentido de la circulación. Ahora una preguntita. Como aquí dicen los enchufes, ¿cuánto es el voltaje que tenemos en nuestras casas? 220. 220. Y a nivel industrial, ¿cuánto sería? 380 o así, más o menos. 380 voltios. Eso nunca nos olvidemos también, ¿ya? Diferencial. Ahí vendría a ser monofásico, instalaciones monofásicas e instalaciones trifásicas, ¿ya? Monofásica 220 y trifásica 380. Eso tampoco nos olvidemos. Ahora vamos a ver los circuitos eléctricos de la ley. Pero antes de eso, vamos a ver si tomaron una atención. ¿Ya? Listo. Primera pregunta. ¿Qué es la intensidad de corriente?
Es la cantidad que se mueve por un conductor. Ya, por ahí sí. Está bien, está bien. En un tiempo. Exacto. Ahora, ¿de dónde proviene la electricidad que consumimos? De batería. De las centrales eléctricas. Ya, muy bien. Aquí estamos hablando de, bueno, también, pero lo principal vendría a ser las centrales eléctricas. Ahora, ¿qué fuente de energía conocemos y que se utilizan en las centrales eléctricas? Renovables y no renovables. Ya, ¿cuáles serían las renovables? ¿Cuáles serían las renovables? La eólica, no sé. Ya, hidráulica, ya decía Eólica, hidráulica, solar. muy bien. ¿Y las no renovables cuáles serían? Petróleo. Sí. Carbón. Ya, muy bien. Gas. Ahora, para eso ahorita vamos a mostrar un pequeño videito. Ya, para complementar. Ya. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí sabe. Me avisa si se escucha. Bueno. Creo que no se escucha o no se escucha, creo que no, ¿no? No, nada, nada. Ahorita. ¿Luego? De la energía eléctrica. Sí, se escucha ahora. Sí. Ya, vamos a empezar. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de la energía eléctrica. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina, unida al generador, hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles,
crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Esto permite que ante cualquier interrupción producida en alguna central, se pueda restituir el servicio eléctrico rápidamente. Antes de llegar a su destino final, las líneas de transmisión o cables deben entrar a otra subestación para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae la energía aún es muy alto. Una vez que la electricidad llega a las ciudades, es canalizada por las empresas distribuidoras directamente a los diferentes usuarios como las fábricas, las oficinas, los hospitales, los colegios y por supuesto nuestros hogares. Estas empresas distribuidoras también se encargan del alumbrado de las calles, avenidas y parques. Ten en cuenta que la electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. No debes acercarte a las líneas eléctricas ni trepar a los postes de alumbrado o árboles cercanos. No pongas los dedos ni otro objeto en los enchufes. Nunca uses un artefacto eléctrico con las manos mojadas o descalzo. Cuando tengas que cambiar un foco, es mejor que antes bajes la llave de luz. Respeta el área de servidumbre a ambos lados de las líneas de transmisión de alta tensión. Por ningún motivo ingreses al área restringida. Tampoco arrojes basura ni abras fuego bajo las torres de alta tensión. Las puedes dañar, además de correr peligro. No coloques andamios u otros objetos cerca de los cables de alta tensión. Recuerda que la energía eléctrica se genera utilizando agua almacenada en represas, quemando gas natural, carbón o petróleo. También se usa el uranio, el viento, el sol y la biomasa. La energía es transportada desde las centrales hasta los lugares de consumo por líneas de transmisión o líneas de alta tensión sostenidas por altas torres. Las empresas de distribución son las que se encargan del alumbrado público y de la atención a las fábricas, oficinas, hospitales, hogares y otros usuarios. La electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. La energía eléctrica hace que nuestra vida sea mejor. Chao, tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima! Ahí como para reforzar un poco más lo que veíamos del concepto de cómo se genera la corriente. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta este momento? Una consulta. Dígame. Hay una parte donde dijo que a través de esas torres
que pasaban, esas torres de energía pasaban por un transformador, pero decía que el transformador disminuía luego o elevaba lo que es la tensión. ¿Eso por qué ocurre? Eso. Ya, eso más que todo, como decían, las redes de distribución. Ya viene lo del generador y se va a través de las redes de distribución. Nosotros decimos, hay transformadores que pueden elevar la corriente y al igual, o elevar el voltaje o disminuirlo, ¿no? Porque puedo decirle, no puedo mandar la misma cantidad de voltaje para el área domiciliaria, la que estoy utilizando en la industrial. Entonces, esos transformadores se encargan de establecer, por decirle, la cantidad de voltaje que se necesita en nuestro hogar, ¿no? Por eso dijimos que eran 220, ¿no? Entonces, esa más que todo es su función, ¿ya? Porque a veces esa red de distribución viene de alta tensión, media tensión y baja tensión, que llegan a transportar posibilidad de alta tensión desde 25.000 o 35.000 kilovolt-ampere en adelante, así el otro es 15 y otro menor. Entonces, en base a eso ingresa al transformador, como decíamos, y lo disminuye y lo hace convertir hasta que te llegue a ti en 220 voltios, ¿no? Entonces, esa más que todo su función. No sé si lo han visto por decirlo ustedes en los postes, han visto unos aparatos grandísimos puestos en los postes, esos son los transformadores de corriente, ¿ya? Eso mayormente podemos ver también en las industrias, igual nosotros lo vamos a ver también cuando estemos en las carreteras, igual. Entonces, hay distintos transformadores, digamos. Hay el principal y los secundarios. El principal que viene del generador directamente y luego que se distribuyen a los otros transformadores que están en la ciudad, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a facilitar de que el voltaje que llegue a tu hogar sea de 220, o en el caso de la industria de 380, o dependiendo a la cantidad que ellos necesiten, ¿ya? Eso también se realizan cálculos, más que todo el lado industrial se realizan cálculos para dimensionar el transformador que tú necesitas en tu industria. Lo mismo en el caso de la domiciliaria, también se hizo un cálculo para determinar la capacidad de transformador que tú también necesitas para tu hogar, ¿no? Eso ya lo realiza lo que viene a ser la CRE, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Más que todo, no sé si ha despejado un poco tu duda. Gracias por la información. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos, pregunten, aprovechen. Algunas cosas que se han hablado aquí, creo que algunos son de la materia de electrotecnia 1, ¿no? Entonces, algunas cosas que estamos viendo aquí son preguntas de examen también del ingeniero. Por como decirle, esto de la red de distribución, igual necesitan saberlo y conocerlo, ¿no? Para saber cómo empieza generador, este cable de distribución, transformador, y directamente industria o domicilio, ¿no? Entonces, es igual a veces el ingeniero pregunta, ¿no? Más que todo este curso es para reforzar y de paso sea una ayuda para ustedes, para las materias que están llevando la carrera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Vamos, aprovechen preguntas de lo que hemos visto o alguna duda que se le haya presentado en la vida, igual, o que hayan observado diciendo por qué pasó esto, se me han quedado así presente. Bien, ¿alguien? Una consulta más, disculpe, es un poquito medio, no sé, tengo muchas dudas sobre esto, es una instalación que hice yo, bueno, yo no sé mucho de eso, pero fue una ducha, ¿no? Una ducha eléctrica para poner la calefacción. En este caso, ¿por qué hace eso? Que cuando uno conecta los cables, creo que uno lo coloca como positivo o negativo, no sé eso, yo creo que más en las baterías de auto yo hice eso, pero en este caso en la corriente eléctrica, en este caso de la CRE que viene, pues yo pongo los cables así, se puede decir, sin saber, ¿no? A cualquier lado, pero funciona siguiendo corriente, pero dicen que sí hay un positivo o negativo. Eso que, o sea, pero igual sigue funcionando, o sea, cuando conecto el cable sin saber si estoy colocando bien correctamente, conectando bien los cables. Pero igual funcionó lo que es la calefacción, en este caso en la ducha. Ahorita no lo logré escuchar un poquito. Voy a conectar mis auriculares y después escucharlo un poco mejor. ¿Ya?
No logré entenderlo muy bien. Ya, así. De nuevo le pregunto, ¿no? ¿Cómo? No se le escucha nada ahora. Me hablaba un poco de la batería, usted no, o me decía que utilizó una batería y luego que con la ducha al conectar al 220, no le entendí muy bien a qué Sí, es se que refería. pasa que la conexión, me dicen que sí hay sí se debe colocar correctamente, hacer la conexión, hacerlo correctamente, sí sé de eso de positivo y negativo, pero yo pues yo no sé eso en este caso de corriente, le creo, estas cosas, ¿no? Pero comparado con la batería de los autos, cuando yo pues en el campo Ya. de mí, Claro. ¿no? No, en esto, digamos, nosotros no podemos comparar lo que viene a ser la batería de los autos con ya una corriente alterna, ¿ya? Cuando hablamos de las baterías de los autos, como decíamos, viene a ser una corriente continua. Cuando hablamos nosotros corriente continua, mayormente estamos hablando de voltajes mínimos, bajos. Viene a ser desde 12 voltios, 24 voltios, ¿ya? Que viene a dar nuestras fuentes, o si no, 9 voltios. En el caso de las pilas de corriente continua, podemos ver de 9 voltios, 3 voltios, 9 voltios. En el caso de las baterías de los autos, vienen de 12 voltios, puede haber de 24 voltios, entonces el funcionamiento no va a ser lo mismo, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de la red domiciliaria o el voltaje del domicilio viene a ser 220, ¿ya? Entonces, aquí el trabajo que se realiza es diferente. Si hablamos nosotros de duchas, por decirle, aquí implica mucho los circuitos eléctricos, ya que vamos a verlo más adelante. Aquí cuando hablamos de domiciliaria, los circuitos se dividen en circuitos para la iluminación, circuitos para las tomas corrientes y circuitos para toma corrientes específicos. Cuando nosotros hablamos de toma corriente específico, aquí ingresan lo que son ¿qué? Aire acondicionado, las duchas, los calefactores, las lavadoras, las secadoras. Entonces, todo eso, ¿a qué se refiere con por qué se dice toma corrientes específico y toma corrientes normal? Los toma corrientes normales son aquellos que no tienen un consumo elevado, ¿ya? O una potencia elevada. Ya estamos hablando aquí de 100 watts, 400, 500 watts, ya. Y mientras que los tomacorriente específicos ya hablamos de una potencia muy elevada, que sobrepasan los 3600 watts. Cuando ya sobrepasan esa cantidad de potencia de 3600, según las normas, ya se le llama tomacorriente específico. Eso que nos viene a decir que necesitan un circuito independiente. Que yo no puedo hacer un circuito eléctrico para alimentar una lavadora, una secadora y una ducha, porque me llega a tener a tener mayor consumo y a la vez provocarme un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se hace un dimensionamiento, los disyuntores específicos también. Entonces, no sé si han visto ustedes que en sus casas, cuando prenden la lavadora o prenden la ducha, medio que parpadea la luz un momento y luego se estabiliza. Entonces, a eso que se refiere, de que no es un circuito independiente, está compartido con el de iluminación o está compartido con el de toma corriente normal. Entonces, eso es lo que produce una caída, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de que estos equipos, por ejemplo, por decirle las lavadoras, hacen su arranque, se triplica el consumo al arranque y luego se estabiliza. Por eso es lo que se provoca ese medio que apagón en tu casa cuando funciona la lavadora o cuando estás en la ducha y pones el agua caliente. Entonces, esos factores, ¿ya? Para ello también les voy a explicar un poco más adelante, un poquito, no tan detalladamente como me gustaría, porque igual el tiempo es un poco corto, pero por lo menos para que tengan una base y entiendan el por qué se presentan muchas cosas, o por qué sucede eso, por decir el parpadeo. Ahora ya saben por qué se da, porque no es un circuito independiente, sino que está compartido, o nosotros estamos conectando nuestra lavadora en un circuito de toma corriente normales, ¿ya? En esos casos es mejor tener un cuidado.
porque al paso del tiempo los cables se van a comenzar a calentar, ya deja de ser el aislante y se van a unir positivo y negativo o fase y neutro y provoca un cortocircuito, ¿ya? A la larga. Por eso es mejor, es recomendable siempre revisar sus instalaciones eléctricas por lo menos 1 o 2 veces al año. Siempre es recomendable, ¿ya? Por eso igual es que produce que su factura de luz venga, o de la CRE venga elevado también, por el uso constante, y también por esa mala instalación, ¿no? Como mayormente algunas de las instalaciones son antiguas, ¿no? Entonces, eso también provoca, ¿ya? No sé, y alguna otra pregunta que tengo, no sé si logro responderte la pregunta exactamente que realizaste, como que traté un poco de interpretar lo que tratabas, o la idea que tratabas de darme, pero espero que te ayude a responder, y si no logré responderte ahorita, o tal vez, o despejar tu duda, ya a través del curso lo voy a ir explicando más detalladamente, un poquito más detalladamente, de algunos factores que se presentan en las instalaciones, ¿no? De algunos sucesos que se dan. Y también vamos a dar ejemplos como que, miren, cuando hacemos continuas es para esto, cuando vamos a hacer alternas es para esto. Entonces, si hacemos esto con esto o unimos esto, nos va a provocar estas cosas. Entonces, esos detallitos los vamos a ver también en la parte práctica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto del tema? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie más? Bueno, creo que no hay más dudas, no hay más preguntas. Bueno, no sé si Peter estás ahí presente. Bueno, de todas maneras, si es que tienen alguna consulta, una pregunta que se les presente, o no, o que alguna ayuda que necesiten igual, saben que mi número está en el grupo, ahí me hacen una consulta, cualquier pregunta que tengan al respecto del tema igual, ¿no? Me escriben nomás, voy a estar atento. Y bueno, esto sería la clase de hoy, ¿no? Los temitas, espero que hayan despejado algunas dudas que tengan, ¿no? Igual, repasen un poquito más, ¿no? Porque vamos a necesitar mucho estos conceptos al momento de realizar las prácticas, ¿ya? Igual no se preocupen, vamos a estar recordando constantemente para que se nos quede grabado. Ahí tal vez han observado que en las diapositivas se han repetido algunos conceptos, pero más que todo eso se realiza como para que se nos quede igual, ¿no? Y nos recordemos. Repetir constantemente, 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 ahí nos ayuda a recordar bastante y que se nos grabe, ¿no? Si no hay ni una pregunta más, eso sería todo por el día de hoy. Una última consulta, disculpe. Dígame. Justamente, bueno, hasta ahorita estoy con esa pregunta del examen de LC. Y era sobre una pregunta teórica que nos hizo el ingeniero. Claro, es sobre si, por ejemplo, bueno, queremos una instalación eléctrica, no sé, domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Ya. No sé, una distancia considerable, ¿no? Más de 45 metros, algo así, una distancia larga, ¿no? Y dijo, ¿cómo haríamos qué nos convendría más para hacer la instalación respecto a los costos? Si cambiar lo que es el material, la sección, en este caso, si reducir más que todo el material o cambiar la sección, en este caso, al tipo de material
para reducir costos en esa instalación cuando sea una distancia larga, considerable, ¿no? Para que no haya caída de tensión o cosas así. Ya. Y con eso Ya, no perfecto. estoy... Sí, en ese caso, como decimos, como ya que está hablando un poco del tema de caída de tensión, la caída de tensión se da por los siguientes factores. Uno, el que mencionaba usted, la distancia, ¿ya? Otro, la sección del cable, y por último, el material, ¿ya? En este caso, para reducir costo, más que todo se tomaría en cuenta lo que viene a ser el material y la sección del cable, ¿ya? ¿Por qué en el material? Nosotros para poder cumplir, nosotros dijimos que existen materiales de conductores aluminio, de cobre y de oro, ¿ya? En base a todo eso, el cobre es el mejor conductor y a la vez el más barato, ¿ya? En el caso del número de sección, eso se realiza mediante los cálculos, ¿no? En que se toma en cuenta cuánto tenés que consumir, cuánto es tu consumo, cuánto es tu intensidad de corriente necesita el equipo, y así va a ser monofásico o si va a ser trifásico. Entonces, eso más que todo, sección y el material. Son los dos más primordiales lo que se tiene que tomar en consideración. Ya si tomamos en el caso del aluminio, sí que de material nosotros a la larga utilizamos aluminio en nuestras instalaciones, no va a generar un gran costo. ¿Por qué? Porque uno no es un buen conductor, ¿ya? Su tiempo de vida también es menor, y el aislante que tiene también llega a desgastarse, ¿no? Si nosotros igual utilizamos una sección inadecuada, también nos va a provocar un costo elevado, ¿ya? Entonces, por eso, siempre lo que uno tiene que realizar es hacer previamente un cálculo para determinar el tipo de sección de cable necesario. Y ahí consideramos qué factores: la intensidad de corriente, la cantidad de voltaje, si es monofásico o trifásico, la distancia y el tipo de material. Nada más. Si vos aplicás bien esos factores, vas a reducir a la vez costos, vas a reducir bastante los costos, y también vas a tener una buena instalación, ¿no? Eso más que todo sería. A eso se refería más que todo el ingeniero, explicar mediante eso, mediante con la fórmula, mediante también con estos conceptos de por qué tomar relación entre por qué no aluminio o por qué el cobre. Después, en base a la sección también, no es lo mismo que vas a utilizar, por decirte, para arrancar un motor no vas a utilizar una sección de 1,5 milímetros cuadrados o de 2,5, ¿no? A partir de los motores, en base al consumo, viene a ser una sección de 4 milímetros, de 6 milímetros cuadrados o hasta de 10, ya dependiendo mucho, ¿no? Y así evitamos también la caída de tensión, lo que sabemos que es el 3%, ¿no? En el caso de instalaciones. En el caso de lámparas y enchufes es de 1,5%, ¿no? Entonces, eso más que todo tenés que ver. El equipo, consumo, voltaje, distancia y material. Y eso, con eso vas a poder determinar tu sección y de esa manera tener una buena instalación y reducir los costos. Ya, bueno, gracias. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguna pregunta más de alguien? Bueno, nada más sería. Bueno, chicos, muchas gracias por las preguntas que han realizado, por su atención también. Bueno, nos vemos mañana con el siguiente tema. Repasen un poquito, por favor. Y eso sería todo por hoy. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.